Unidos como familia, como hijos de Dios, y tal vez usted está conectándose a esta red social, a Facebook, a YouTube, o a lo mejor le mandaron este video por ahí. Créame, no es una casualidad. Dios quiere hablar a nuestros corazones. Para eso nos dejó su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, y dice, ella misma se describe como una espada que penetra hasta lo más profundo, y es lo que sucede en la vida de una persona cuando venimos con honestidad y sinceridad a dejar que Dios nos hable, a dejar que Dios exprese en su palabra, en la Biblia, en la Escritura, todo este pensamiento que Él dejó para que nosotros podamos conocerle a Él. Así es que sea usted bienvenido. Qué bueno que está nuevamente con nosotros. Y bueno, hemos estado hablando acerca de tiempo de intimidad con Dios. La oración, el ayuno, nuestra adoración a Dios nos permite expresar agradecimiento, nos permite expresar muchas cosas de nuestro corazón que nos abre el Señor como una oportunidad a través de estos medios. El objetivo de la vida de un cristiano es dar un fruto de amor, edificando a otras personas, edificando sus vidas. Este fue el ejemplo de nuestro amado Señor, nuestro amado Maestro, Cristo Jesús. Esto fue lo que vino a hacer Cristo. Se encarnó aquí en la tierra para proporcionar bendiciones a nuestras vidas, para darnos la salvación, el rescate que todos nosotros como humanidad, como hombres y mujeres, merecíamos de estar apartados para siempre, por toda la eternidad de Él. Y Él vino a que nosotros tuviéramos ese beneficio. Cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, no es la excepción que nosotros continuemos siendo de edificación para otros. Al contrario, las adversidades en la vida de un hijo de Dios son la mejor oportunidad para que la gloria del Señor se manifieste. Cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por eso sobrepasa todo entendimiento, porque en el entendimiento humano, en la mente humana, en la lógica personal, sería muy difícil poder considerar que en medio de una angustia, de un problema, de una enfermedad, yo pudiera estar tranquilo. Eso solamente es un acto del poder de Dios lo que lo hace posible. Por eso vemos que esa paz está en la angustia. Dios hace patente su gozo en la enfermedad. Tenemos esperanza en la pérdida. Somos fortalecidos en la debilidad, porque estos atributos de Dios, estas bendiciones de Dios, se hacen muy evidentes. El pastor John Piper, quiero leerles una frase que él dijo. Queremos ser perdurables en el sentido de no marchitarnos cuando venga el calor, y queremos ser eternamente significativos y prósperos. Esa es nuestra meta, porque cuando somos fructíferos en esa manera, en medio de la sequía de las dificultades, Dios se lleva la gloria. Qué hermosa forma poética, diría yo, de que este pastor tan hermoso, el pastor John Piper, puede expresar la realidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Dios nos ha dejado un medio de gracia que hace esto realmente posible. Cuando permanecemos en Él, y si permanecemos en intimidad con Él, orando siempre, orando siempre. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, capítulo 5, versículo 17, les enseña. Les escribió así, en medio de algunas instrucciones que les da de lo que significa la vida cristiana, en medio de tener alrededor tal vez personas que no motivarían hacia eso. El Señor inspira a Pablo y les dice, orad sin cesar. La Biblia, oro, tradujo esta porción de la Escritura, orar
sin intermisión, sin interrumpir. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos entender esta instrucción de Dios? Porque está dicha en forma imperativa, es decir, es lo que Dios nos pide que hagamos. Es un mandamiento de Dios que permanezcamos en oración. Nuestra tendencia es abandonar todo aquello que corresponde a las virtudes espirituales. Esa es la realidad aún de una persona regenerada. Es la gran evidencia del remanente de pecado que existe todavía en nosotros. Por supuesto, antes de conocer del Señor, estamos esclavizados al pecado y bueno, pues podíamos tener algunas actitudes religiosas, pero como no teníamos fe, y dice la Escritura que todo lo que no corresponde a fe, ¿verdad?, es pecado. Todo lo que no tiene fe es imposible de que podamos agradar a Dios. Romanos 8 dice, estábamos en la carne y no teníamos ninguna posibilidad de agradar a Dios. Ningún tipo de religión, ningún tipo de acto personal lo podía hacer. Y aún ahora como regenerados, el Señor nos explica, y vamos a Romanos capítulo 7, versículo 21, para que entendamos la realidad de nuestra vida, aún como hijos de Dios, aún cuando ya el Señor hizo una nueva criatura en nosotros, vemos la evidencia de esa presencia residual de pecado, una tendencia al pecado en un hijo de Dios. Dice así Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Permítame leerlo ahora en la versión Pueblo de Dios para Todos de este versículo. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Cuando inicia la oración, para empezar, doblar nuestras rodillas para tener un tiempo de oración puede tener toda la oposición posible. Nos hacemos ese propósito de decir, bueno, ya sí voy a tomarme un tiempo antes de salir a trabajar, antes de dedicarme a mi trabajo, si estoy haciendo trabajo en casa o escuela en casa, voy a pasar ese tiempo de agradecer con Dios, y vemos que todo se opone. A veces nos levantamos tarde, a veces una llamada, a veces nos hablan más temprano del trabajo, etc. Todo comienza a ponerse. Pero aun cuando ya logramos doblar nuestras rodillas y pasar un tiempo, apenas estamos iniciando la oración, ¿y qué es lo que sucede? Ya nos estamos distrayendo con algo, empezamos a pensar lo que vamos a hacer ese día, qué me voy a poner, es que hoy tengo una junta y no puedo salir despeinada y voy a tener que hacer esto con los niños. Empieza ahí nuestra mente a distraerse. Empezamos a recordar de los pendientes, a ver muchas cosas que comenzamos y que son una forma de distracción. En lugar de que nos podamos concentrar, ahí está la evidencia. Estás platicando con tus hijos, estás platicando con tu esposa de cosas triviales y no hay de esa distracción. Pero cuando comenzamos a ir a la oración, inmediatamente nuestra mente y suena el teléfono y ya queremos ver qué dice, en lugar de que nos concentremos. Cuando has propuesto obedecer a Dios en tu corazón, cuando ya dices, voy a poner mi corazón, ya no hablarle ásperamente a mi esposa, ya no voy a hacer un rezongón con mis padres, ya no voy a rebelarme contra mi jefe porque siempre lo estoy poniendo en mal, ya no voy a exhibir burlonamente a mi compañero, ya no le voy a hacer bullying, ya no voy a avergonzar al otro, voy a someterme a lo que Dios me ha dicho, a mostrar gentileza, amor. Cuando me propongo obedecer es cuando ¡pum!, ahí sale nuestro temperamento, nos empezamos a enojar, hay respuestas amargas y nos damos cuenta de que cuando quiero yo hacer el bien, dice Pablo, veo esta ley, hallo esta ley, el mal está en mí. Cuando he decidido ayunar, por ejemplo, parece que es cuando más hambre me da. Veo la comida, hasta se ve más rica.
Cuando estoy alabando a Dios, comienzo ahí quiero alabar, llega el tiempo de la alabanza, pongo el servicio en línea y ahora sí, bueno, no sé si voy a alabar a Dios, ya me levanté temprano, ahora sí voy a poner toda mi atención para lo que Dios quiere hablarme, voy a alabarle y empiezo a ir a la y de repente, ay, qué gallo se echó esa chava ahí cantando. Ay, de la guitarra ya se equivocó. Ay, como que suena muy ruidoso. Ay, cualquier cosa nos empieza a distraer. Empiezo a estudiar la Biblia, a oír una predicación y como que me cae espíritu de sueño, ¿verdad? Y, sí, Señor, recibo el espíritu de paz y me cae sobre mí, empiezo a quedarme dormido. Veo el mal, he aprendido esta regla. Quiero hacer el bien, pero veo el mal, está ahí conmigo. Es importante que nosotros estemos conscientes de este enemigo que está ahí dentro de nosotros, que nos está llevando a esta condición, pero que cuando nos damos cuenta que existe esa oposición, que la carne es ahí como un perro rabioso que traemos dentro, ¿verdad? Como traemos ahí no un pequinés ahí que nada más ladra y que le hacemos así y se echa para atrás. No, es un animalote, ¿verdad? Que está poniéndose, ¡ay! Que si tú no lo sacas y le pones una cadena y lo atas y traes cautivo todos esos pensamientos en obediencia a Cristo, vas a terminar sin tener comunión con Dios. Vas a ceder a eso, ya no vas a querer venir nuevamente, aunque ahora que regresemos a la congregación, no, ya estoy bien, es más cómodo aquí, ¿verdad? Desayuno y veo la predicación y estamos buscando esa comodidad a toda costa. Tengamos mucho cuidado. Es muy importante que estemos conscientes de ese enemigo que está ahí y que nos lleve a tomar decisiones radicales, a decir, voy a orar, como dice la Biblia, orad sin cesar. La Biblia de Jerusalén dice, orad constantemente. No puedo darme un lujo, ¿verdad? Porque sé que la oración es exactamente lo que se opone totalmente a ese mal que está en mí, a esa carne. La oración es lo que mata a esa carne que pretende ser autónoma, que se revela ante todo lo bueno que Dios quiere para mi vida, que quiere ser independiente, que quiere recibir la gloria, que está deseosa de reconocimiento, que es religiosa y sí, nada más está provocando una apariencia, pero no va a profundidad, que le encanta a la carne sentirse autosuficiente, que no depende de nadie. La carne se manifiesta con orgullo, asignando ese esfuerzo personal al esfuerzo personal el reconocimiento. Es decir, yo estoy buscando ese reconocimiento. ¿Y cómo lo que comprueba esto? Que mi búsqueda diaria es que los demás me reconozcan. Mira tu agenda, mira lo que has hecho en la semana. Ves tu agenda llena de actividades de todo tipo y todo eso está evitando tiempos de intimidad con Dios. Esa es nuestra realidad a la que tenemos que ser conscientes. No hay que estar esperando a que suceda algo incontrolable. Hay que recurrir al Señor de día y de noche, en todo tiempo, constantemente, tener esa noción clara de que si yo no me enfoco, yo no busco de Dios, yo no estoy ahí consciente de que mi carne me va a decir que no, pero yo tengo que tomar la decisión. También hay un espíritu que me está diciendo, necesitas de Dios, que está convencido de eso, que tiene sed de Dios. Y muchas veces lo hacemos, pero ya hasta que estamos al borde del divorcio, que ya cuando ya no tenemos un empleo, que ya cuando estamos muy distanciados, cuando ya se fue el hijo de casa, cuando ya vemos un problema que ya sale de nuestras manos. Y eso no tendría que suceder en la vida de nosotros como sus hijos. Tenemos que orar, el llamado es a orar incansablemente, constantemente, sin interrupción, sin cesar. El Salmo 36, 7 escribe así el salmista: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Escucha esto, versículo 8, Salmo 36, 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa
y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Tenemos que convencernos de que ese engaño que nos está llevando la influencia del mundo, aunado con nuestra carne, de estar esperando un reconocimiento y creer que en ese reconocimiento nosotros como sus hijos vamos a estar satisfechos. Que si yo trabajo arduamente, que si yo le lleno el ojo a mi jefe y tengo un ascenso y me tengo un aumento de sueldo, entonces eso va a satisfacer completamente mi vida. Que si yo voy y concreto tal negocio, o si yo llego y recibo tal título, entonces voy a estar saciado completamente. Lo vemos claramente en el mundo, lo podemos experimentar en nuestras vidas. Nada de eso tiene una total saciedad. Nos puede saciar en un momento, nos podemos sentir orgullosos, nos podemos sentir alentados, pero tarde o temprano la sed va a regresar. Porque la sed que nosotros estamos queriendo saciar con ese reconocimiento, con ese aliento de la carne, con esa religiosidad, solamente la puede saciar Dios. La misericordia de Dios, el cuidado de Dios es lo que está implicando aquí el salmista, la sombra de sus alas. Y solamente ahí, dice, seremos completamente saciados, no parcialmente. No momentáneamente, no, completamente saciados, porque Él es el manantial de toda bendición, de todo bienestar que un hombre pudiera tener. Ahí es donde somos perfectamente, no va a haber una necesidad. Jesucristo se lo decía a la mujer samaritana, lo recuerdan en Juan 4. Le dijo, mira, del agua que yo puedo darte a beber, jamás volverás a tener sed. Ahí es donde nuestras vidas en Dios podemos tener. Y la oración, al orar nosotros, cuando venimos a orar al Señor, estamos creyendo en esa suficiencia de Dios, en su poder providencial, que es el que realmente nos preserva. Su misericordia, dice la Biblia, hace que salga el sol sobre buenos y malos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que es Dios el que lo provee. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos los dice claramente. Dios es el creador de todo, pero aquí dice, mira, Hebreos 1:3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El doctor R.C. Sproul, en su libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, habla acerca de la providencia de Dios de esta manera. Dios también sostiene lo que crea. El universo no solo depende de Dios para su origen, depende de Dios para continuar existiendo. Cuando nosotros vamos en oración al Señor, tenemos que aprender a creer que Dios provee completa y vastamente para todas nuestras vidas. Es la naturaleza del mismo. Su misericordia se manifiesta de esa manera, desde las necesidades físicas hasta las almáticas e inclusive las espirituales. Colosenses capítulo 1, versículo 17, nuevamente el Señor nos explica este mismo concepto. Dice así, Colosenses 1, 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Cristo interviene continua y activamente en preservar y sustentar el universo. Y cuando se refiere a nosotros como sus hijos, en Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tenemos que orar sin cesar en el conocimiento de que Él es ese manantial que nos provee.
Que si nos está proveyendo, ¿verdad? Tenemos que, Señor, yo sé que tú eres eso, lo reconozco, lo agradezco y sé que este caudal de bendición y de sustento en mi vida no se va a apartar porque tú has dicho que nos vas a dar todo lo que sea necesario para que tu propósito en nuestras vidas se cumpla. Y lo que nos dice aquí el Señor es que Él provee de todo el universo, Él sustenta todo lo que existe, pero tiene un especial cuidado de sus hijos. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia del Pueblo de Dios para Todos dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. No tan solo nada me faltará, sino nada me falta con la seguridad de que cada instante sucederá lo mismo, en un futuro cercano o un futuro lejano. Por eso oramos, por eso clamamos al único que puede solventar, ayudar en la necesidad. Por eso nos arrodillamos, porque Él es el dador de toda vida, de todo don, de toda bendición. El Salmo 139, 16 nos habla de esta suficiencia de Dios y la seguridad que debe de haber en nosotros como sus hijos. Dice el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Oramos creyendo que Dios hace todo completo, hace todo sin falla, no deja cabos sueltos, no deja algo al azar, no, Él está en el control de todas las cosas. Santiago 1:17 que mencionaba hace un momento, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don, regalo, charis, gracia manifestada, manifestación de Dios a nuestro beneficio, perfecto. Esta palabra perfecto es una palabra hermosa, es la palabra teleios, T-E con acento L-E-I-O-S, teleios, y significa completo, significa alcanzar madurez, ¿verdad? Como una florecita que después sale el fruto y va creciendo, va madurando con el tiempo hasta que ya está lista. ¿Verdad? Así son los dones de Dios, dispuestos, listos, puntuales, oportunos. Habiendo alcanzado su fin significa acabado, cuando rindiere el fruto, obra completa. El pastor Evis Carballosa mencionó en un estudio estas palabras. Es maravilloso saber que los propósitos de Dios son inmutables y que a pesar del fracaso humano, Dios ha de llevar su plan eterno a la más gloriosa consumación. Es muy importante que nosotros tengamos este concepto de la perfección de lo que Dios da, de la suficiencia de Dios y de que esa suficiencia implica esa perfección divina. Porque ese Dios es al que clamamos. Que no estemos con la idea de que aun cuando nosotros podamos haber fallado, podamos haber hecho algo equivocado o alguien cercano a nosotros pudo haber pecado o hecho algo incorrecto, mira, a pesar de todo, a pesar de cualquier tipo de fracaso humano, personal, matrimonial, familiar, social, mundial, nacional, político, en cualquier índole, Dios ha de llevar su plan eterno a su consumación perfecta. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Padre. Este es aquel que te he dicho, con amor eterno te he amado y por tanto prolongué mi misericordia. Este es al que nosotros estamos orando. Estamos conscientes de que todo momento ese carácter de Dios está vivo, está latente y nos lleve a orarle.
Que no pensemos que es mejor idea primero ir a consultar a alguien más, a un sabio, a un entendido, y es que voy a contratar y voy a preguntarle a mi amigo el economista qué tengo que hacer y cómo puedo hacerle antes de hacer. No estoy diciendo que una asesoría para tu empresa, no estoy diciendo que una asesoría para tu negocio o pueda estar mal, o que no, ¿verdad? Que no vayas al mecánico porque pues Dios te va a arreglar. Bueno, Dios lo podría hacer. Definitivamente, podría hacer eso y muchas cosas más, pero no quiere decir que no hayamos, ¿verdad? No estoy diciendo prioritariamente, tenemos que clamar a Dios sin cesar, constantemente, porque orar nos recuerda que su palabra dice que todo lo que sucede está en sus manos, todo lo que sucede. En este mismo libro de las grandes doctrinas de la Biblia del Dr. Sproul, él dice, hay una diferencia crucial entre la providencia de Dios y el destino, la fatalidad o la fortuna. La clave de esta diferencia la encontramos en el carácter personal de Dios. El destino es ciego, mientras que Dios todo lo ve. La fatalidad es impersonal, mientras que Dios es un padre. La fortuna no tiene voz, mientras que Dios puede hablar. No hay fuerzas impersonales y ciegas actuando en la historia de la humanidad. Todo acontece por la mano invisible de la providencia. Por eso no podemos despegarnos tú y yo de la oración, porque solo en Dios está la paz que necesitamos. Cualquier necesidad, cualquier situación, todo lo que vivimos, ¿verdad? Sea bueno o sea malo en sí mismo, en alguna adversidad que estemos pasando, en toda circunstancia, no dejemos de clamar, de orar, de hablar, de intimar con Dios. El Salmo 61:1 dice así: oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ninguna circunstancia, cuando veamos que todo nos está rebasando, que la economía nos está rebasando, que la cuarentena ya nos duró 40 días y nos esté rebasando, hay que ir al Señor, y ahí donde, ¿verdad? Colócame en esa roca, dice, que es más alta que yo. ¿A quién iré sino a ti, Dios? Escucha mi oración. Ante múltiples adversidades, la oración combate todo aquello que quiera hacernos desfallecer, todo aquello que nos está debilitando, que nos esté inutilizando, que nos esté deprimiendo, que nos esté llevando a un menosprecio, que nos esté obstruyendo, que nos esté frenando. Porque es en la oración, en esa intimidad con Dios, lo que provoca todo lo contrario. Lo que está expresando aquí el salmista: Señor, ¿verdad? Voy a ti, voy a clamar a ti en el peor momento de mi vida, cuando esté en las orillas ahí, cuando ya no haya nada que hacer, cuando mi corazón desmayare. Llévame ahí, Señor, porque tú eres el único que me puede poner una roca alta. ¿Qué es esa roca alta? Que implica seguridad, tener una perspectiva de las cosas desde la perspectiva de Dios y entender que eso cooperará para bien. Y entonces podremos estar seguros y en paz, fortalecidos. Y eso va a provocar, por supuesto, obediencia a Dios. Pero si tú estás todo tenso, ¿verdad? Estás como anguila eléctrica. Y ay, es que no me sale esto y no me negoció el negocio. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo pagar la renta? ¿Y cómo pagar aquello? Vas a estar tan estresado que no vas a poder obedecer a Dios. Y apenas tu esposa te va a decir: oye, mi amor, ¿qué quieres? ¿Y cuál vaso más frágil? Disciplina a los hijos con la disciplina del Señor, y tú vas a ir y ay, hizo algo malo tu hijo, ay, vas a gritar, eres un tonto, lo vas a ofender, lo vas a maltratar, vas a abusar, vas a estar peleándote, apenas salgas de tu casa vas a estar peleándote porque se te atravesó alguien, porque no se atravesó, y es que es un abusivo, y vas a estar viendo qué mal está aquel y qué mal está aquello. Y no vas a ser gentil ni amable con los demás como Dios nos ha enseñado.
vamos a resplandecer, nadie va a querer ver lo que está dentro de ti, está totalmente oscurecido por el pecado. Dios quiere que caminemos en seguridad porque eso es lo que refleja totalmente ese Dios proveedor, lleno de misericordia, que es nuestro Padre. Orad sin cesar. Porque a través de la oración obtenemos todos los recursos para que nosotros reflejemos aquí en la tierra a este Dios, que reflejemos a Dios, que seamos imitadores, los recursos que necesitan para ser imitadores de Dios como hijos amados. La oración es una obra de gracia de Dios. ¿Lo has pensado? ¿Lo puedes ver? ¿Por qué es una obra de gracia de Dios? Porque Dios no necesita conocer absolutamente nada de lo que nosotros le vamos a decir o pedir. Él ya lo sabe. Dice el salmista, apenas tengo, ¿verdad?, las palabras en mi boca y tú ya las conoces todas. Dios no necesita que nosotros le digamos algo porque Él ya lo conoce todo. Dios no necesita nuestra oración. Pero ese acto nos lleva a colocar nuestra mente, una mente que estaba distraída, que está preocupada, que está ocupada, que está pensando cómo solucionar, que está al tanto de tantas situaciones, ¿verdad? Y que provoca una división en ella misma y que está ahí con todo. Cuando nos arrodillamos, tomamos la decisión de poner nuestra mente, perseverar con nuestra mente en Dios. Desde que comenzamos, ¿verdad?, el pensamiento se enfoca en el Señor, clamamos a Dios, nos dirigimos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo su voluntad. Y si nosotros mantenemos ahí, ¿verdad?, y toda distracción me doy cuenta que me estoy distrayendo y otra vez traigo cautivos mis pensamientos en obediencia al Señor, empiezo a perseverar, empiezo a mantener mi mente en el Señor y lo que Dios promete en Isaías 26:3. Isaías 26:3 vemos que si yo me mantengo ahí, ¿verdad?, doblo mis rodillas, me ocupo de dar ese tiempo y confío en ese Dios sustentador y yo sé que Dios, ¿verdad?, va a ayudarme en medio de esta circunstancia. La promesa de Dios es que tú guardarás en completa paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y comenzamos a pensar, mira, Dios promete, estás perseverando en mí, tu pensamiento está en mí, ok, yo te voy a dar paz. Aunque tu problema todavía no se ha resuelto, yo te voy a dar paz. Una paz, como ya dije, que sobrepasa tu entendimiento. Como dice Filipenses 4:6-7. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Por eso la invitación de no alejarnos de la oración es el recurso de vida para esta vida. Orando veremos cumplidas las promesas de Dios, porque Él siempre es fiel y su fidelidad es esa, que va a cumplir sus promesas en nosotros. Todo puede estarse cayendo alrededor de ti, pero tú perseveras en oración y tu mente va a estar ahí, perseverando tu pensamiento en Él. Dios te va a dar paz, te va a dar fortaleza. Orando en fe recibiremos esa paz en medio de cualquier adversidad o cualquier catástrofe. Orando en fe recibiremos fuerza para seguir y afrontar cualquier situación. Orando, la debilidad desaparece. Somos fortalecidos y somos capacitados para librar diferentes pruebas. Y por supuesto, orando, matamos la incredulidad. Crecemos en confianza en el Todopoderoso. Confiad en Jehová perpetuamente. Por eso es tan importante. Y a veces algunos dicen, ay, qué legalista, ¿no? Tener un horario para orar. Ay, qué legalista, ya vas a empezar una lista para orar. Es que eso impide la espontaneidad con Dios. No, tiene que haber un deber.
Es importante tener un deber. O sea, ambas cosas son importantes. Tanto el deber, que significa agendar mi tiempo de intimidad con Dios, como también lo espontáneo. Es lo mismo con nuestro dar a Dios y a su obra. Yo tengo mi diezmo, que le catalogo el diezmo a Dios, no como una obligación de, tengo que diezmar, no, sino algo que yo tomo de decisión como una muestra de amor a Dios para reservar esto comprometido con el Señor. Y también tengo otras ofrendas espontáneas para bendecir a otros o dar algo extra a la obra, etcétera. Lo mismo es aquí, ¿verdad? Yo no puedo negar que que en mi vida es importante que tenga la oración como un deber, como algo imposible de abandonar para sobrevivir. Permítame leerle, esto está un poquito largo, pero no pierda la atención. Pastor John Piper escribe esto acerca de la oración, lo compartió en una predicación. Dice así: es un deber, hablando de la oración, es un deber de la misma forma, así como para un buzo es ponerse su tanque de aire antes de tirarse al agua. ¿Podrías pensar que no es un deber de un buzo hacer esto? Es un deber de la misma forma, así como los pilotos deben de escuchar los controles de tránsito aéreo. Es un deber de la misma forma, así como para los soldados en combate es limpiar sus rifles y cargar sus armas. Es un deber de la misma forma, así como para las personas con hambre es comer. Es un deber de la misma forma, así como las personas sedientas necesitan beber agua. Es un deber de la misma forma, así como para una persona sorda es ponerse su aparato auditivo. Es un deber de la misma forma, así como para un diabético es tomar su insulina. Y más adelante comenta: odio al diablo. Odio la forma en que está matando a algunos de ustedes al convencerlos de que es legalista hacer oraciones regulares en privado y con disciplina. Cuando yo me disciplino, cuando yo veo la oración como un deber en mi vida, estoy reconociendo que soy un pecador, como ya lo vimos, con una urgente necesidad de hablar íntimamente con mi Rey día tras día, porque si no lo hago, estoy perdido, me extravío, pierdo el oxígeno, pierdo la brújula, pierdo el sentido de mi existencia, pierdo todo. Y sin darme cuenta, cuando pasa el tiempo, estoy endurecido. Mi egoísmo, mi jactancia, inflada totalmente. El Salmo 16:11 dice algo hermoso, algo precioso. Permítanme compartírselo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oro por un deber, como ya lo vimos, sí, pero no solo es un deber, ya que, como lo dijo aquí el salmista, cuando oramos experimentamos el amor y el deleite en Dios. Fíjate de qué está rodeado en 1 Tesalonicenses 5:17, de qué está rodeado esta instrucción de orar sin cesar. Versículo 16 de 1 Tesalonicenses 5, ¿qué dice? Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Luego dice, orad sin cesar. Y el versículo 18 inicia diciendo, dad gracias en todo. Oración y agradecimiento continuo son las claves para regocijarnos en el Señor. Si tú ya estás cansada a cierta hora del día,
en que ya te hicieron enojar tus hijos, ya te tiraron ahí donde trapeaste, ya ensuciaron, ya aquel se le cayó el azucarero, aquel ya te contestó feo y no hizo la tarea, te engañó que la estaba haciendo y no la hizo, aquella otra, ¿verdad? Se pasó horas en el teléfono hablando con el novio y no hizo el quehacer. Bueno, fue un día malo y estás así con ganas de, ¡ay! Nada más que llegue el esposo para ahora cachetearlo a él, casi casi. O a ver, ¿verdad? Salir y subirme a la azotea y tengo ganas de gritar y esfumarme de este mundo. Vea la presencia de Dios. Porque en su presencia, ahí en la oración, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, ahí donde Él está. ¿Recuerdas cuál es la bendición sacerdotal? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. La mayor bienaventuranza que en la mente judía podía existir es saber que entre más cerca estás, es decir, cuando estás cara a cara, espiritualmente hablando, con el Señor, es cuando mayor gozo, felicidad, bienestar puedes tener. Más que la alegría más alegre que puedas tener en tus momentos de alegría en esta tierra, mucho más que eso. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos. En Filipenses 4, del versículo 4 al 6, vuelve a relacionar también el regocijo y la oración de fe. Porque la oración es un tiempo donde experimentamos el amor y el deleite del Señor. John Piper vuelve a decir, el alma que nunca pasa de la disciplina espiritual al deleite espiritual probablemente se convierta en un alma áspera y condenatoria. Aguas. Aguas con solo quedarte en el nivel del deber. Está bien, tenemos que tomar la decisión, agendarla, disciplinarme. ¿Por qué? Porque mi carne se opone. ¿Y qué tengo que hacer? No, carne, tú no dominas. Y ahora te arrodillas y oras. Y que tu mente empieza a divagar. Y a ver, mente, estamos orando. Así como si tuvieras ahí a tu hijo chiquito, ¿verdad? Que de repente ya está palpando moscas y todo. Y no, a ver, estamos orando. Así le tienes que hacer con tu carne. Estás orando y concentrarte, ¿verdad? Y experimentar esa, y cuando empieces tú, ¿verdad? Y esa disciplina, ¿qué te tiene que llevar a un deleite? Porque si nos quedamos solo al nivel del deber, mira, tarde o temprano te vas a volver, como dice aquí John Piper, lo más probable, esto es lo que sucede, un áspero y un condenatorio. ¿Por qué? Porque vas a ver al otro que no está orando lo que tú oras. Vas a ver a tu esposo, yo sí estoy orando, yo voy al estudio bíblico, yo sí estoy cumpliendo para echarle ganas, para que el matrimonio funcione. Y tú no estás haciendo nada. Por tu culpa nuestro matrimonio se echa feliz. Por tu culpa, ¿verdad? Tú no estás yendo a la iglesia, tú no estás haciendo. Y empiezas a ser condenatorio con los demás. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo como un deber y no te estás deleitando en Dios. La demostración de estar viendo el pecado de alguien más y señalando el pecado de alguien más es porque tú estás viendo solamente este momento de intimidad como un deber, como algo que tienes que hacer. Y no es que el que tú lo veas como un deber sea algo malo. Es que no has ido al siguiente nivel, al del deleite. La dulzura, ternura y humildad que vienen de la palabra de Dios crecen del deleite y el maravillarse en la gracia, del hecho de que se nos ha concedido el conocer a Dios. El deleite en la palabra de Dios se cree y se sostiene a través de la oración, de disfrutar. Mira, cuando escuchamos que Dios nos dice, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Inmediatamente decimos, ¡ay! Entonces, híjole, no amo a Dios. Porque no guardo sus mandamientos, porque me cuesta tanto trabajo obedecerle. Pero lo que está implicando ahí el apóstol Juan es lo que el pastor Sugel Michelén dice. El amor convierte el deber en deleite. El amor convierte el deber en deleite. Si tú sigues viendo que pagar la luz de tu casa, pagar la renta,
Ay, es que yo voy a pagar la renta y todo por estos, ¿verdad? Que ay, aquellos y mis hijos y estos rebeldes, yo no sé por qué. Y estás viendo todo eso, ¿sabes qué? Deja de ver eso solamente. Y lo más probable que tengas esa perspectiva, como ya lo dijimos, es porque no te estás deleitando en Dios. Pero cuando tú estás totalmente satisfecho en la presencia de Dios y te has estado ahí, ¿verdad?, bebiendo de Él todo el tiempo y orando sin cesar, y cada momento de Dios es algo especial, que Dios te habla, Dios te dirige, Dios te recuerda su palabra, eso que memorizaste en la mañana se vuelve una realidad en tu vida, te mantiene, te sostiene, te sustenta, ¿verdad? Cuando le oras a Dios y ves que Dios provee de las cosas que jamás serían provistas, más que de esa mano poderosa que ha prometido estar con nosotros, mira, empiezas a ver las cosas de una manera diferente, empiezas a deleitarte, empiezas a ver lo sabroso, ¿verdad? Es como cuando te sirven una sopa, te la puedes comer y decir, bueno, pues es que pues, ni modo, ¿verdad? Tengo que comer y todo, pero cuando dices, y está bien, y la pruebas, y entonces, caray, qué rica está. Qué bien se siente que esté calientita ahorita con el frío que tengo y pasa aquí por mi garganta y adquiere un sabor, ¿verdad? Y luego te vas con el guisado, ¿verdad? Esos chilaquilitos, ¿verdad? Espero que ya hayan cenado eh, y que ves ahí esos chilaquilitos y dices, bueno, no los ves así antojables y dices, bueno, pues por deber, ¿no? Porque los dices, qué rico, ¿verdad? Mi cecinita, mi bistecito, mi pollito, mi huevito estrellado ahí, te lo sirves, mira, hasta agua se me hizo ya la boca y te lo comes, ¿verdad? Qué rico, Dejas de comer solo por mantener tu cuerpo, sino te deleitas en eso. Es lo que se tiene que convertir la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque su amor empieza a reflejar en nosotros, empieza a mostrar en nuestras vidas quiénes somos para Él, que somos sus amados, y empezamos a pasar un tiempo hermoso. ¿Recuerdas cuando estabas conquistando a tu ahora esposa tal vez, o a tu novia? Estabas buscando, ¿verdad? Y la buscabas y la veías y decías, wow, y le llevabas flores en los primeros días, o le invitabas al cine y pasar el tiempo, y se te hacían las horas cortas, los tiempos cortos, los mensajes cortos. Hablabas y hablabas y hablabas, era un tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué te podías gastar ese tiempo, te podías gastar ese dinero, hacer ese esfuerzo? Por amor, porque el amor convierte al deber en un deleite. Orar es algo maravilloso, pero tan maravilloso que si no lo estamos haciendo constantemente, si lo hemos interrumpido, la razón para convertir eso tan maravilloso en dejarlo de hacer, esa razón debe ser algo muy terrible que tenemos que aprender a desechar, porque la presencia de Dios es gloriosa, maravillosa. Volvamos al altar, hermano, volvamos al altar, hermana. Caminemos al monte donde la presencia de Dios es tan deliciosa que no vamos a querer quitarnos de ahí, que ninguna circunstancia nos lo impida. Al contrario, cualquier circunstancia nos impulse a clamar o agradecer y permanecer orando siempre. Que el deleite sea algo que nos motive a estar de rodillas, orando siempre a nuestro Dios. Padre hermoso y glorioso, cuántas gracias te damos, porque en tu palabra encontramos quién eres tú. Un Dios perfecto, suficiente, maravilloso, que mantiene sustentado el universo. Todos bebemos de ti, todos comemos de ti, todos respiramos por ti. Toda la vida es posible porque tú te mantienes activamente sustentando todo. Y tú nos dices, Señor, que la evidencia del cuidado especial para nuestras vidas y que proveerás todo lo que sea necesario para nuestras vidas es Cristo Jesús. No fue escatimado, se entregó por nosotros. Así es que tienes un cuidado especial de tus hijos.
Quiero pedirte por misericordia de los que están escuchando este mensaje y todavía no son tus hijos. Obra tu gracia sobre ellos. Obra y dales fe. Tu poder los haga nacer de nuevo. Les quite la venda de sus ojos y puedan entender y comprender y decidir creer en ti. Bendícelos. Y los que somos tus hijos y nos hemos quedado a la mitad o en el primer paso, muchos de nosotros, de una vida cristiana, no hemos avanzado más, no intimamos constantemente contigo, preferimos otras cosas tan superficiales y vanas que es ir al regazo del Todopoderoso, que estar allí en tu presencia disfrutando de ti, abastecidos por ti. Señor, que esas razones podamos verlas como algo terrible y que las desechemos de nuestras vidas. Permítenos ir ahí a ese monte, eso que representa tu presencia, donde Moisés subía y bajaba resplandeciente. Había cambios evidentes. De igual manera queremos pedirte que tú satisfagas de tal manera nuestras vidas ahí en la intimidad contigo, que nos permitas estar tan satisfechos, rebosantes. Quiero decirlo de esta manera, Señor, en un sentido positivo, saturados, no hartos, sino tan llenos, Dios, que pueda ser algo que podamos brindar hacia los demás. Permite esto, Señor, en nuestras vidas. Danos el entendimiento para que esto sea posible. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Permite que mantenernos en tu presencia sea una decisión firme, pero también podamos llegar al punto de entender que es deleitosa y convirtamos, Señor, ese deber en algo hermoso, en algo precioso, en algo satisfactorio, porque así eres tú. Encontrar ese modelo con el que fuimos creados y regresemos a Él, estar en una comunión permanente y constante contigo, Dios hermoso y glorioso. Te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por quien eres tú y te pedimos, Dios, que nos des la oportunidad de que esto sea un hecho en nuestras vidas, que hagamos esto y que lo hagamos para tu gloria y que en esa gloria nos deleitemos. Te bendecimos y te damos todo el honor ahora y por siempre. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Seguimos orando por ustedes. Seguimos pendientes aquí compartiendo la palabra que esperamos sea de grande bendición. Estamos seguros que la palabra nunca vuelve vacía y fue enviada para que usted sea bendecido. Les bendecimos nosotros desde aquí. Les mandamos un abrazo y con mucho cariño les pedimos que sigan orando también por nosotros, por Vida Nueva, por estos ministerios, por los pastores, por todo esto que está siendo posible gracias al poder y la gracia de Dios, y que ustedes están también comprometidos y siendo leales a Dios, haciendo leales con su iglesia. Que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.